va a salir el sol, bien y mal, porque van a aumentar el calor y no hay aire acondicionado. No se pongan en verano porque hace mucho calor. Listo. Hoy día vamos a hacer 3 temas. La definición, que es totalmente rápida, los tipos de mutaciones, que son muchas, y la reparación de las mutaciones de tipo natural. Entonces, vamos a ver cuáles son las mutaciones, qué cosa le originan y cómo nosotros vamos a ver el mecanismo de reparación de dichas mutaciones. ¿Acá se ve el video? ¿Sí se ve? Yes, no se ve. ¿Sonará? El ADN está constantemente bajo el ataque de sustancias químicas reactivas y radiación natural. Los radicales libres son productos secundarios del metabolismo normal de las células humanas, representados aquí como partículas brillantes. En ocasiones los radicales libres reaccionan con el ADN y ocasionan cambios químicos. La radiación también puede afectar al ADN. Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol puede causar cambios químicos dañinos en el ADN de la piel. Estos cambios pueden generar pliegues en el ADN que impiden que los genes se lean correctamente, o de lesiones que alteran el tipo de proteína que se produce. Gracias al trabajo constante de reparación bioquímica, la mayoría de las mutaciones se corrigen antes de que tengan algún efecto, pero en raras ocasiones las mutaciones se pueden acumular, y esto puede dar lugar a enfermedades como el cáncer. ¿De qué hablo? De las mutaciones, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agente está hablando en el video? La radiación UV. Eso a todos les cae, ¿no es cierto? A todos nos cae la radiación UV. ¿De qué manera altera la radiación UV el ADN? Uno, inestabilidad. Eso es, si te pasa algo como la radiación, ahorita en ti te deshidratas, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podría pasar con el ADN, por supuesto que sí. Le altero su fisiología. Listo. Le alteré su fisiología. ¿De qué manera? Ahora, ¿qué cosa pasa en el ADN cuando reciben la radiación ultravioleta? Se van a formar los liberos de timina. Ese es un agente. Este agente es externo. Sin embargo, también tenemos agentes internos. ¿Como cuáles? Los que he mencionado. Los radicales libres, formados por la fosforilación oxidativa, el estrés, el pasa y todo lo demás. Entonces, es una respuesta, es un metabolito secundario que afecta el ADN. Entonces, para que yo vea una mutación que se perpetúa en la especie a mi generación, tuvo que haber sido como una mutación o un factor ambiental crónico, ¿cierto? Siempre tuvo. Entonces yo me recuerdo un poco de la epigenética, un poquito nada más, pero no es epigenética. ¿Por qué no es epigenética? Porque aquí yo estoy alterando el ADN. ¿De acuerdo? Estoy alterando el ADN. ¿La epigenética altera el ADN? No, por lo tanto no. ¿Hay un agente epigenético que puede alterarlo? Sí, pero directamente no lo es. Entonces, uno de los efectos de dichas mutaciones sobre el ser humano es que nos envejecemos. Con el envejecimiento conlleva que tengamos enfermedades degenerativas. Y si tenemos un envejecimiento en el cual está interviniendo la división celular alterada, que no debería pasar, vamos a tener cáncer. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Mira, acá tengo un corazón y ahí tiene su vaso que tiene algo amarillito. ¿Qué es eso amarillito? El colesterol que se pegó en los vasos. Entonces, ¿esto será un agente que va a alterar el ADN? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué tal si lo tenemos? ¿Qué tal si vemos a nivel de los hepatocitos y los hepatocitos no tienen cómo hacer la endocitosis del LDL? Entonces, ahí sí yo tengo una causa
que hace que tenga una acumulación de dicho colesterol en mis vasos. Entonces, en el mismo corazón, en los mismos vasos, no hay ninguna alteración, ninguna mutación por la presencia del colesterol. Sin embargo, la presencia alta del colesterol me está indicando que hubo una alteración en el ADN. Por lo tanto, a ver, ¿qué pasa? No pasa, no pasa. No me hace caso. Ya. ¿Qué es una mutación? Directamente vamos a ver que una mutación va a involucrar el ADN. ¿Qué más contiene el ADN? Va a contener el núcleo, va a estar dentro del núcleo, y yo lo voy a tener también las mitocondrias, ¿cierto? Entonces, si yo soy un ser humano, tengo mitocondrias; si soy una planta, tengo cloroplastos. Entonces, ese ADN también puede sufrir mutaciones del mismo tipo. Eso cuando está descubierto, pero cuando está cubierto con unas proteínas con más histonas, también podemos tener alteraciones en el nivel del cromosoma. Sin embargo, yo no voy a hacer acetilación, metilación y pues eso, yo no voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Agarrar partes del cromosoma y alterarlas. Todo el cromosoma se va a ver alterado. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Yo veo aquí dos palabras: variación genética y polimorfismo genético. ¿De qué me va a servir yo esas dos palabritas? ¿Qué será? Variación y polimorfismo. ¿Son la misma palabra? En primer lugar, no, porque uno dice variación, como se va a tener las mismas letras. ¿Qué más? ¿Qué significa variación? ¿Qué significa polimorfismo? Polimorfismo, dicen en la primera práctica. ¿Qué era polimorfismo? ¿Con qué lo relacionamos? Directamente con personas que tenían una enfermedad y con personas que no lo tenían. Algo normal y algo alterado. Yo veía un fenotipo diferente en comparación con otro que tenía un fenotipo sano. Entonces, la variación genética, que me está diciendo que solamente hay un cambio en el material genético. Nada más. Ahora, ¿todo polimorfismo es una variación? Sí, porque es algo diferente. Sin embargo, toda variación no va a ser un polimorfismo. ¿Por qué? Porque no estoy generando un nuevo fenotipo. Ahora, genético. ¿Por qué genético? Porque yo voy a utilizar genes y voy a utilizar cromosomas. Si yo solamente quiero utilizar la secuencia del ADN, voy a hacer un polimorfismo génico. ¿Por qué génico? Porque voy a verlo solamente a nivel del gen. Si voy a ver a nivel de todo el genoma, el cromosoma del ser humano, polimorfismo genético. Entonces, variación genética, yo voy a analizar todo tipo de material genético del ser humano, de tu cuerpo, de todo lo que tú te imaginas, de lo que ni siquiera te imaginas. Por lo tanto, yo voy a ver que la definición de la mutación es de un cambio o variación en un nucleótido hasta un cromosoma entero, que vamos a ver variaciones o polimorfismos. ¿De acuerdo? Voy a generar una mutación. Y hasta la definición vamos con los tipos de mutaciones, que son bastantes. Tenemos tres grupos. Posiblemente cuando ustedes vean otras referencias bibliográficas van a ver otras. Esas otras son de tipo molecular. ¿Qué significa eso? Que ustedes debieron haber tenido una biología molecular, no solamente celular, para poder entender ese tipo de mecanismos. Dentro de esas nuevas clasificaciones están dentro de las génicas. ¿De acuerdo? Las cromosómicas las sirven a ustedes para hacer citogenética clínica. Las otras dos nos ayudan a ver el origen y el tipo de células que son afectadas. ¿Para qué me importa a mí eso? Porque en el caso de ustedes van a ver un ser humano. Entonces tenemos que identificar en qué tipo de parte del cuerpo vamos a tener dicha afectación. Empezamos con la primera, que es mutaciones somáticas y mutaciones germinales. Entonces voy a ver células somáticas, células germinales. ¿A qué se parecía este nombre? A lo que ya había mencionado hace tiempo, el mosaicismo germinal y el mosaicismo somático.
¿Pero es lo mismo? No. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el mosaicismo se genera por un evento posigótico, exclusivamente. ¿Cuándo yo voy a ver una mutación germinal? La mutación tiene que ocurrir en tu gónada durante la meiosis al azar. No te pasó nada durante tu desarrollo embrionario, no pasó nada. Eres una persona sana, espontáneamente le tocó a esa célula que va a ser tu siguiente hijito y te sale trisomio. Al azar. Tú no tienes mosaicismo, ni tu esposo, nada. Te analizan los otros óvulos o los otros espermatozoides, no hay nada. Entonces es un evento esporádico. ¿Qué pasa cuando tenemos mutaciones en las células somáticas? En este caso yo voy a tener, por ejemplo, no sé, me cayó una radiación cuando te vas a un desarrollo de rayos X, te pasaste, te quedaste dormida con los rayos X y te irradiaste, por ejemplo. O los señores radiólogos. Ellos tienen un tiempo de trabajo, ellos no pueden estar pues, años, o sea, todos los días, ¿no? De sus turnos, ¿para qué? Para que la dosis de radiación sea grave. Entonces, esas personas tienen una parte de su cuerpo que nunca en su vida fue enfermo y ahora sí, de manera esporádica. Por lo tanto, estoy definiendo mutación, no es lo mismo que mosaicismo. Mosaicismo significa que una persona desde que nace tiene células sanas y tiene células afectadas. Entonces, esta persona aquí tiene mutaciones en sus células germinales y en sus células somáticas. Esta persona de aquí, por ejemplo, pudo haber tenido mutación esporádica en la primera división después de la fecundación. Por lo tanto, todas las células tienen mutación. Un trisómico con el par 21, 1, 2, 3. Esta es una persona, por ejemplo. Entonces, todas sus células están alteradas. Un acondroplásico también. Uno que es enano, con su frente toda prominente, con las piernas arqueadas, tiene acondroplasia desde que nace. El segundo tipo, que es por la extensión del material genético, es el más extensivo para explicarles. Tenemos tres: génicas solamente a nivel del ADN y tenemos cromosómicas y genómicas. En los dos casos vamos a utilizar cromosomas y se van a dar cuenta, mutaciones estructurales, mutaciones numéricas. Las cromosomopatías estructurales, cromosomopatías numéricas. ¿Por qué tiene solamente cromosómicas? Porque aquí yo solamente voy a alterar dentro de los 46 cromosomas, no va a haber uno de más ni uno de menos. Sin embargo, aquí yo voy a alterar la cantidad de cromosomas, voy a hacer más de 46. Aquí, esto ya lo hemos hecho en la primera clase, en la cual voy a modificar una sola letrita de cualquier parte de la ADN. Sin embargo, esto puede ocurrir, se pueden generar variaciones genéticas o variaciones génicas. Sin embargo, tengo que prestarle atención cuando ocurre dentro de un gen. Si ocurre dentro de un gen, yo voy a tener efectos como la mutación silenciosa, en la cual yo no veo un efecto diferente, porque voy a codificar la cisteína, en este caso es lo mismo, original cisteína, mutada cisteína. Pero cuando yo ya tengo un cambio observable, tengo mutación con sentido erróneo y mutación sin sentido. Esto es como yo veo que de verdad tengo un polimorfismo genético. Porque a pesar de que esto ocurra, una transición, una transversión, acá ocurrió. Cambió de citosina a uracilo. ¿Qué tipo de cambio es? Citosina a uracilo, citosina a uracilo. Es una transición. Ocurrió una transición, pero no hubo cambio. Eso es una variación. Aquí sería un polimorfismo genético, porque yo estoy viendo un cambio observado. Ya se nos acordaron durante el examen
piñatas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurría en el caso anterior? Yo solamente sustituía, cambiaba, no pasaba nada. Pero aquí, cuando yo veo la deleción o la inserción, yo voy a ver qué cosa, que va a crecer el tamaño del ADN o va a estar disminuido. Si yo disminuyo el tamaño, tengo la deleción. Y si tengo un aumento, tengo la inserción. Si aumento una sola letrita, y esa letrita justo está dentro de los codones o de los exones, pues voy a tener un cambio de marco de lectura. Lo mismo va a ocurrir para la inserción. Pero si yo tengo una sola letrita que aumenta en el 5UTR o en el 3UTR, no lo voy a percibir porque no hay codones, no va a haber proteínas. Entonces, esas zonas no codificantes, como las 5UTR y los intrones, pueden pasar por desapercibidas las variaciones genéticas. Sustitución, deleción, inserción, esos tres tipos de mutaciones son de una sola letrita, de un solo punto, por eso le llaman puntuales. Yo voy a tener el aumento, voy a aumentar tripletes. Tripletes serán 3 letras, por lo tanto, si aumentan 3 letras, pueden ser codones. Entonces, ¿dónde afectará y dónde veré yo ese efecto de la mutación por expansión de tripletes? Cuando ocurren los exones. ¿Quién era el ejemplo que yo les había mencionado hace tiempo? La enfermedad de Huntington. En la enfermedad de Huntington yo voy a utilizar este codón que se llama CAG, que va a codificar glutamina. Por lo tanto, como vamos a tener que va a aumentar de 3 en 3 o de 4 en 4, quizá, yo voy a tener un rango sano, un rango normal, un rango premutación y un rango con la mutación completa. Estas personas ya tienen el fenotipo afectado. Entonces, eso yo lo expliqué la semana antepasada, me parece, o hace bastantes semanas, pero yo hoy día voy a explicar otro ejemplo que es el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil, ¿dónde ocurre? 5UTR, acá. ¿Qué es el 5UTR? ¿Hay codificación de algún aminoácido? No. Sin embargo, en el caso del síndrome de X frágil y las enfermedades relacionadas con el síndrome de X frágil, va a haber un aumento de CGG. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener rangos normales, premutación y la mutación completa. ¿Cómo va a ocurrir? Vamos a ver el siguiente diapositivo. En el síndrome de X frágil yo voy a tener el gen FMR1. Ese gen FMR1 se encarga de el desarrollo, la maduración de tejidos de tu cerebro. Forma parte durante, cuando se forma el encéfalo, ya no se puede hablar, ¿no? En esa etapa, cuando se forma el encéfalo, yo voy a tener ¿qué cosas? Que la proteína del FMR1 se va a sintetizar. Por lo tanto, tengo aquí el gen del FMR1 que está en qué cromosoma. Si es el X frágil, yo lo voy a tener en el cromosoma X. El cromosoma X. ¿En dónde está? En la parte distal del brazo Q. Yo lo voy a tener ahí, ese es el cromosoma X. Va a tener varios exones. Pero ¿qué es lo que pasa con ese dibujo? Por favor, van a corregir. La expansión de los tripletes dice aquí que ocurre en el exón, y no es así. Sin embargo, ¿por qué lo mantuvo? Porque se muestran aquí estos cajoncitos blancos, estos son el aumento de las repeticiones. ¿Y qué me está mostrando? Me está mostrando que yo tengo el llamado alelo normal, que tiene un rango de 6 a 56, tengo un alelo premutación y tengo un alelo con mutación completa. Tengo el N, el P y el F. Entonces, yo aquí tengo mi cromosoma X. Tengo mi síndrome de X frágil. En el 5UTR voy a tener el aumento de qué tipo de secuencias, CGG, bastantes.
¿qué más? Que va a haber el rango normal, o el llamado SAP. ¿De cuánto va a haber? De 6 a 56. De 6 a 56 CGG, ¿en dónde? En el 5 utero. ¿Y qué me están considerando ahí? Que tiene el alelo Y. El alelo E. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo la premutación. La premutación de cuánto me dicen? De 6 a 200. 56, gracias. 56. Entonces, de 6... no hay la diferencia, ¿no? 56 a 200. Entonces, ¿este va a ser enfermo o va a ser sano? Este va a tener una enfermedad relacionada al X frágil. Y aquí el que tiene la mutación completa ese va a ser enfermo del síndrome de X frágil. Esta persona que tiene premutación tiene una enfermedad relacionada con el X frágil. Esta que tiene la mutación completa, que es a partir de 200 hasta 2000, tiene el síndrome de X frágil. ¿De acuerdo? Y cada una de estas repeticiones yo le voy a colocar una ley. Aquí en el normal, N, aquí en el premutación P, y aquí en el mutación completa, E. Entonces, les he dicho que este gen está localizado en el X, por lo tanto, ¿qué herencia va a tener? Ligada al X. Ligada al X. Por lo tanto, yo voy a tener varón y mujer. Voy a tener varón y voy a tener mujer. ¿Cuántas posibilidades voy a tener de los genotipos? Como tengo 3 alelos, voy a tener más posibilidades, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí aquella mujer que es sana, ¿cierto? Y voy a tener, esta persona es sana, por lo tanto tiene N, E. Y si yo quiero un varón sano, la única posibilidad es que sea X a la E. Ya está. Varón y mujer. Vamos a ver entonces en los otros casos, ¿cómo sería? Cuando yo sea heterocigota, ¿verdad? Porque la mujer es heterocigota, voy a tener la posibilidad de tener alelo sano aquí y el alelo de esta manera con premutación y el alelo normal con el alelo completo. Entonces, ¿tendrá enfermedad o no tendrá enfermedad? Posiblemente, pero ¿quién va a ser el más afectado? El varón. Entonces, el varón va a tener de esta manera y va a tener de esta manera. Entonces, el varón va a tener una enfermedad relacionada con el síndrome de X frágil y este varón tiene el síndrome de X frágil. Estas señoras van a aportar las premutaciones y van a aportar las mutaciones completas. Entonces, esta señora puede tener hijas sanas e hijas portadoras. Y van a tener hijos con el síndrome de X frágil, con las enfermedades relacionadas al X frágil. Y la única manera de que yo voy a observar que ella sea afectada es cuando los dos alelos son X a la F, X a la F. Esta tiene síndrome de X frágil. Eso no quita que dependiendo de la clínica ella pueda no tener ninguna manifestación.
y esta tampoco. Todo depende de cómo observo al individuo. Pero ella es portadora de dos cosas diferentes. Antes que decíamos que era portadora de un solo tipo de recesivo, ¿no es cierto? Recesivo dominante. Entonces esta señora tiene síndrome de X frágil y este tiene síndrome de X frágil. Estas son portadoras. Portadoras. A ustedes les tomé el ejemplo de la hemofilia, ¿no? Sí. ¿Sí? Si lo hicieron así, ya saben cuánto no tienen. La hemofilia es ligada al sexo. Si yo no veía por ningún lado fenotipo, hijas afectadas o hijos, no se parece. ¿No les pregunto a ustedes? El otro se lo ve. Todavía no tomé foto porque todavía falta hacer la anotación. Entonces, antiguamente cuando no se sabía que era producto de este aumento de tripletes, yo podía diagnosticar a mi X frágil, fácilmente los varones, ¿cierto? O las mujeres, con el cariotipo. Este es un cromosoma X sano. ¿Cómo voy a ver un cromosoma X afectado por el X frágil? Yo voy a ver que tiene una bolita. El cromosoma X portando la mutación completa. De esta manera es como yo observo que tengo la repetición, se forma este cuellito y yo tengo una parte del cromosoma que tiene estas repeticiones completas. Entonces, si yo les pongo un carotipo, identifican el X, y si tiene esto, tenemos X frágil. Vamos a ver a un varón o a una mujer con características de deficiencia intelectual. Aquí está. Este es el niño. Tiene deficiencia intelectual. Acá tenemos una niña. Esta es sana. ¿Por qué? Porque el padre es, ¿no es cierto? O quizá también sea afectado, pero no. Si el hijo es afectado, viene de la mamá. Estas dos son niñas, son portadoras. Y acá tenemos al niño. Tiene una característica particular, tiene el rostro alargado y tiene la mirada perdida. Y obviamente, si tiene discapacidad intelectual y de habla, pues es X. Este pedigrí, tengo 4 generaciones. Dentro de estas 4 generaciones, yo veo aquí unos símbolos. ¿Qué se acuerdan? Estos son portadores, ¿no es cierto? Con la bolita se había dicho que eran portadores. Y lo que estaba pintado eran los enfermos. ¿Pero enfermos de qué? Del X frágil. Esto es del X frágil, ya les he puesto ahí. Esta es la abreviatura de las enfermedades que son relacionadas al X frágil. Tiene temblor, sí, parecido como al Parkinson, pero no es Parkinson, por si acaso. Yo voy a tener aquí que este es el varón que porta algo del límite, es sano, pero porta el límite del alelo sano. Porque estamos viendo aquí, fíjense, es de 56 y la remutación viene de 56. Por lo tanto, este varón tiene 56 repeticiones. Este es el que carga. Posiblemente tenga alguna deficiencia mental, quizá. Se casa con una sana. La sana tiene todos sus cromosomas sanos. Por lo tanto, hay varones sanos, y yo tengo hijas portadoras. Porque yo tengo de allá portadoras de ¿qué? De la premutación. Entonces, esta hija se casa con un varón sano, entonces las hijas van a tener sanas y portadoras. Y como yo ya aquí tengo un varón portador o un varón enfermo, significa que espontáneamente, en lugar de la desarrollar el X, porque la expansión, si ya está presente, sigue continuando el ADN haciendo expansión. Esta señora, ¿de qué es? Esta es portadora, como estamos allá, como el cromosoma.
es portadora de la mutación completa. Entonces, como es portadora de la mutación completa, directamente o tiene un pariente, mira, acá tiene su hermano que es ya X frágil, o tiene un descendiente con X frágil. Entonces, esta es la única que estamos representando. En sus hijos también, esa de acá tiene la mutación completa en uno de sus cromosomas. Entonces, si esta se casa, va a tener hijo con síndrome de X frágil. Esta señora de acá posiblemente tenga, como no tenga, hijos con X frágil, pero sí puede tener hijos con las enfermedades relacionadas al X frágil. Preguntas hasta aquí. Aquí tenemos un montón de enfermedades en las cuales van a ocurrir las llamadas expansiones del nucleo. Ya hemos hablado de las enfermedades como el Huntington, en la cual yo voy a tener un aumento de un codón llamado CAG, que va a ser glutamina. Entonces, ¿cómo yo voy a ver a las demás? Dice enfermedades de poliglutamina. ¿Qué significa poliglutamina? Que esos aumentos de los codones que hacen glutamina va a generar una nueva proteína dentro de una proteína. Como si fuera Inception, como decir que es uno dentro de otro, como la matrusca. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí exón 1, exón 2. Que este sea el gen de la huntingtina, y vamos a tener rangos normales, rangos afectados. El rango normal es de 6 a 35 y el rango afectado es de 36 a 250. Entonces, ¿cómo se va a ver dicha proteína? La de acá, yo voy a tener la proteína de esta manera. Voy a colocar el mínimo, que es 6Q. Falta uno, ¿no? Ahí tengo lo sano, lo mínimo. Una huntingtina normal. Pero si yo llego aquí, ¿qué es lo que voy a observar? Yo voy a observar que va a crecer la proteína. Todo aquí va a estar contenido con glutamina. Por lo tanto, como es 250, voy a tener 250 glutaminas. Entonces, estas 250 glutaminas es como